El comedor emocional es aquella persona que no tiene las habilidades emocionales para poder digerir tal cual las emociones y entonces lo que hace es comérselas, ¿no? Sí. Cada que tengo nervio, que estoy enojado, que estoy triste, como. Y se vuelve un vacío imposible de llenar, porque el vacío no tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la parte emocional. Entonces va totalmente relacionado. La realidad es que sí creo que actualmente las empresas están en un ambiente muy estresante porque hay mucha competencia, el mundo se globalizó, los empresarios, yo siempre mi admiración porque tienen que estar en todo compitiendo en muchísimas áreas todo el tiempo y yo veo mucho estrés y mucha ansiedad desde las cabezas permeado hasta las partes operativas. A mí también me ha tocado entrar a empresas donde la comunicación fluye, donde el director convive, habla, se escucha y ahí es donde empieza la empatía y son empresas realmente que los de afuera decimos quiero trabajar ahí. Hola, soy Edgar Ornelas, fotógrafo. Acompáñenos en este episodio en el que hablamos de temas como la ansiedad, el burnout, el estrés en el trabajo. Hola, soy Andrea Gallardo Gutiérrez, soy reclutadora en mi agencia Orca RH, fundadora de mi podcast Humanizando el Éxito, donde busco transmitir la importancia de la formación de equipos de trabajo, entrevistando a empresarios de la zona o expertos en el área. Hoy acompaño a Edgar desde su canal a entrevistar a mi terapeuta Fabiola Estrada Trejo, una persona que me ha dado un crecimiento personal enorme, con licenciatura en Psicología Humanista, es hipnoterapeuta y pertenece a la Asociación Mexicana de Hipnosis Clínica. Actualmente da consultas de psicoterapia presenciales en Aguascalientes, donde reside, y en línea a pacientes en todo México y el extranjero. Su emprendimiento se llama Vorágine Conciencia y Movimiento. Ha impartido cursos de desarrollo humano en empresas como Softec, Grupo Modelo, Hatco, Unispres Mexicana, la Universidad Autónoma y la Politécnica de Aguascalientes, a la Secretaría de Finanzas del mismo estado, entre otras organizaciones. Apóyanos suscribiéndote a nuestro canal de Spotify, Amazon Music y compartiendo nuestro contenido con aquellas personas a las que creas que este tema les pueda ayudar en su vida. Gracias por la invitación. Aquí me van a estar montoneando Edgar y André, entonces pues bueno, esperemos que nos vaya bien. Así es, bueno, y para iniciar me gustaría que Andrea nos comparta cómo conoció a Fabiola. Bueno, yo conozco a Fabiola, es esposa de Pedro, quien ya estuvo anteriormente en el podcast, pero me gustaría que Andrea nos platique cómo la conoce. Bueno, primero, Edgar, quiero agradecerte que aceptaras mi autoinvitación a entrevistar a Fabi. Yo conozco a Fabi desde hace muchos años, es mi terapeuta desde hace 13 años, yo creo. He crecido mucho y siempre lo he dicho en mi podcast y en otros, que las personas que te dan crecimiento siempre pues les estás agradecida y estoy totalmente agradecida y bueno, pues es un honor para mí hoy estar entrevistándote, cambiando los papeles. Nunca estar del otro lado. Sí. No, pero esa es una muy bonita introducción. ¿Cómo te sientes, Fabi? ¿Te hace sentido esta experiencia? Sí, vamos bien. Fabi, quisiera empezar preguntándote cómo decides entrar a psicología, si tuviste alguna experiencia o hubo un momento en el que lo decides y cómo también eliges la rama clínica. Pues mira, te cuento un poquito, Andrea. Desde la secundaria yo supe que quería ser psicóloga. Yo creo que en ese momento ni siquiera sabía qué hacía un psicólogo, me imaginaba lo que a veces luego creemos cuando no hay mucha información, ¿no? De vamos a dar consejos. Entonces yo me imaginaba que un psicólogo daba consejos y en la secundaria en mi grupo de amigos de repente era la doctora Corazón. Era la típica que se acercaban porque, ay, mira, que fulano y que me dijo y que qué le digo. Y entonces Fabi era la que andaba por la vida dando consejos. Y desde aquel momento yo decía, yo voy a ser psicóloga cuando sea grande, yo voy a ser psicóloga. Ya después en la prepa tuve una experiencia muy interesante participando en grupos de alcohólicos anónimos. En aquel tiempo ni tomaba ni consumía drogas, pero yo quería saber qué pasaba con la mente de las personas, ¿no?
esta parte como de ayudar, de escuchar, de hacer como rapport con la gente y de entender por qué hacen lo que hacen. Siempre he tenido mucha curiosidad por la mente humana, por qué una persona piensa o hace esto, o por qué se puede volver predecible tal comportamiento. Entonces, híjole, fue una súper escuela estar ahí. Estuve, no sé si 2 o 3 años asistiendo como madrina, entre otras cosas. Entonces fue escuchar de todo. Yo ya cuando llegué a la universidad, de repente cuando escuchábamos casos, yo decía, eso yo ya lo escuché, eso yo ya lo vi, ¿no? Entonces fue muy interesante como toda esa experiencia. Dice por ahí, ya así como en temas familiares, dice mi mamá que cuando yo era pequeña alguna vez le dije a los, no sé, 6 años, mamá, yo cuando sea grande quiero ser psicóloga. Eso sí, yo no sé, no, yo no me acuerdo de eso, pero me platica mi mamá y dice, y yo no sé de dónde sacaste eso, porque jamás en la vida con un terapeuta de niña, ni mucho menos, no sé si lo vi en algún lugar en la televisión, no sé, pero se me hizo como una anécdota muy curiosa de contar, que desde pequeñita ya tenía como esa idea, ¿no? Nunca hubo una opción de una segunda carrera, nunca hubo como, no, si no estudio esto, puedo estudiar esto, como que siempre fue muy claro que yo iba para allá, que eso era a lo que me quería dedicar toda mi vida y pues bueno, en eso andamos todavía. ¿Y la parte clínica? Y la parte clínica, fíjate que durante la universidad estuve probando como muchas cosas, pero yo ya traía todo este antecedente que te decía de la secundaria, de la prepa, y yo decía, no, es que a mí esto es lo que me gusta, el poder ver la transformación de las personas. A mí se me hacía mágico como en aquel grupo que estuve, que seguramente espero que alguno de mis compañeros de aquel momento lo vea. Era bien impresionante como el solo hecho de poder escuchar con una escucha activa al otro, de poderle brindar, en aquel momento sí era como una especie de consejería, podía generar un cambio impresionante en la vida de las personas, ¿no? Y entonces ver a fulano que llegaba de tal forma y que después de un cierto proceso se convertía en otra persona, a mí se me hacía una cosa increíble. Entonces desde ahí dije, no, esto es lo mío, si algo puedo hacer por los demás, creo que ahí está esa es como la forma de poner mi granito de arena en el mundo, de hacer algo que me gusta y que aparte me paguen por ello, pues imagínate. Ya después les cobrabas a los amigos. Ya después, ya nada de doctora corazón, ya aquí está la factura. Sí, de hecho hay todavía el chiste cuando de repente, porque bueno, los que sean psicólogos y que me escuchen lo van a entender, a donde quiera que vamos y ¿a qué te dedicas? ¿Eres psicóloga? Ay, fíjate que... Y entonces pues yo ya saco el chiste de, no te preocupes, te paso la factura al rato, ¿no? Sí. Porque sí. Y empezaste con temas fuertes, que es Alcohólicos Anónimos, que es un tema importante. Y que se escuchan muchos testimonios bastante fuertes. Sí, historias muy, muy fuertes. Aparte, pues yo en aquel momento, pues una chavita, y yo de verdad no tenía contacto ni siquiera con alcohol, no te tomaban una cerveza, entonces era como hasta irreal decir, pues yo qué hago aquí, o sea, si yo no tomo, no consumo drogas, pero la parte de escuchar, la parte de ver cómo se generaba el cambio, hay como un concepto que se le llama padrinar, que es como una especie como de terapeutas informales, por así decirlo, entonces pues yo estuve apadrinando a varias personas en el proceso y a mí me encantaba escucharlos desde ese amor, desde decir, bueno, aquí están mis oídos, si algo puedo hacer por ti, aquí estoy, ¿no? Entonces sí, empecé ahora sí que con esta carrera podemos decirlo, con toda la carne al asador. Sí, y desarrollando la habilidad de la escucha. Sí, me ayudó muchísimo esa parte, muchísimo. De repente ya en la universidad cuando veíamos casos clínicos o cosas así, sí, había como, ¿cómo eso? Y yo, sí, yo tuve un compañero que... Y me acordaba, ¿no? Yo decía, sí, entonces por esto y por esto. Ya habías hecho tu investigación de campo. Claro, yo ya había hecho investigación de campo, entonces sí, siempre me gustó esa parte de entender los porqués de las cosas. ¿Y cómo crees que la salud mental y la obesidad están relacionadas y por qué es importante abordar ambas áreas en conjunto? Fíjate que están súper relacionadas. Quiero platicarles de un concepto que se llama comedor emocional. El comedor emocional es aquella persona que no tiene las habilidades emocionales para poder digerir tal cual las emociones y entonces lo que hace es comérselas, ¿no? Si estoy enojado, como. Si estoy feliz, como. Si estoy triste, como. Si tengo ansiedad, como. Porque no tengo las herramientas para poder enfrentar ciertas situaciones. Y también si partimos de que vivimos en una cultura, nos tocó nacer en un México delicioso, que todo tiene que ver con comida. Si tú piensas en una fiesta o cumples años, ¿qué es lo primero que piensas?
pastel. Vamos a hacer una comida y vamos a festejar, ¿no? Si tú piensas en un momento triste platicar con un amigo, ¿qué piensas? Vámonos a un cafecito y vamos a comer algo, ¿no? O te preparé tu comida favorita. Estás enfermo, un caldito de pollo para que te alimente el alma. Te asustas, cómete un bolillo porque entonces eso te ayuda. Estás triste, las penas con pan son buenas. O sea, todo tiene que ver absolutamente con la comida y el valor emocional que le damos a la comida es súper importante. El tema es cuando el valor emocional hace que yo no pueda controlar mis emociones y que a través de la comida genere como esa sensación de bienestar. Entonces va totalmente relacionado. Eso por un lado. Por otro lado, también hay muchas situaciones en donde, por ejemplo, hay situaciones como bulimia, anorexia, atracones o personas que incluso han sufrido abuso sexual, que una forma de protección pues es el subir de peso para estarse protegiendo, ¿no? Entre muchas otras cosas. Entonces todo tiene que ver. Regularmente cuando se trabaja con una persona con obesidad se tiene que trabajar la parte sí de los hábitos y de la cultura, pero también la parte emocional, porque hay un montón de cosas arraigadas que lo llevan a eso. Seguramente conocerán estos programas súper interesantes de Discovery Channel de kilos mortales y todo este tipo de cosas. ¿Qué es lo primero que hacen los médicos? Terapia. Porque hay un factor emocional que no permite que la persona quite esa asociación, porque al final es una adicción. También recordemos que en el intestino, dicen por ahí algunos, que es como nuestro segundo cerebro. Ahí se mueven un montón, ¿cómo decirlo? Como de emociones, o se digieren un montón de cosas. Entonces, pues va todo relacionado. Todo va relacionado. Vemos las películas, por ejemplo, de la mujer triste y deprimida que acaba de cortar con el novio y qué es lo que vemos en la pantalla, la mujer en la sala con un bote de helado comiendo, llorando, ¿no? Sí. Porque entonces el azúcar le produce esa sensación de bienestar, empiezan a producir endorfinas, empiezan a producir un montón de sustancias que generan esa tranquilidad, ¿no? El problema es cuando ya esa asociación se vuelve constante. Cada que tengo nervio, que estoy enojado, que estoy triste, como. Y se vuelve un vacío imposible de llenar, porque el vacío no tiene que ver con el hambre, tiene que ver con la parte emocional. Entonces va totalmente relacionado. En un podcast entrevisté a Paola de la Torre, ella es nutrióloga, y mencionaba que muchas veces trata como de ver a los pacientes y ve cuando es necesario canalizarlos con una psicóloga. ¿Te toca trabajar con nutriólogas que te canalizan a pacientes o de repente a lo mejor tú tienes algún paciente y empiezas a ver también como que puedes trabajar en esa área? Sí, fíjate que afortunadamente de unos años para acá el tema interdisciplinario de estar trabajando con otros especialistas se ha dado más. Hace unos años era como un poquito de recelo de no, el médico decía no o el nutriólogo decía no y ahora ya estamos todos como trabajando como debiera de ser, ¿no? Sí me pasa que llegan pacientes referidos por nutriólogos en donde no pueden bajar de peso, ya hay estudios, ya hay un tratamiento y no bajan, o sea, no hay nada físico que lo impida, pero no bajan. Entonces trabajamos con ellos de forma psicológica, ¿no? O al revés, pacientes que estamos trabajando, no sé, a lo mejor una anorexia, una bulimia, algún tema de dismorfia corporal, que entonces toca también ir con el especialista para estar trabajando con eso. Pero sí estamos siempre a la mano, también muchos referidos por médicos o incluso por hospitales, que ya llegaron 2-3 veces a urgencias porque se sentían mal y resulta que no había nada y era ataque de ansiedad. Entonces ya hay más esa cultura de, ya no es el no tiene nada, señora, ya es no, si tiene algo que se llama ansiedad generalizada, tiene que atenderse con un especialista. Fabi, y en esta parte de cómo para controlar mis emociones, al entrar a terapia cambia, o sea, ¿cuál es el fin? Modificar esa conducta aprendiendo otras herramientas para regularte. Sí, la idea es que aprendas, fíjate que es bien curioso porque cosas tan básicas como incluso conocer qué sientes. Okay. Suena así como de, ay, Fabi, ¿quién no va a saber qué siente? No, pero es real, o sea, a veces estamos tristes, pero realmente lo que está pasando es que hay un enojo detrás. Okay. O a veces estamos tan enojados, pero realmente lo que estamos es muy tristes. Entonces, ni siquiera sabemos qué pasa con nosotros, ni siquiera sabemos darle nombre a la emoción. Es muy común que llegue gente a terapia que diga, me siento mal y no sé qué tengo. ¿Pero qué sientes? No sé, solo me siento mal.
y nada está bien. Y a ver, pues tú dime, tú eres la experta, ¿no? Entonces es desde empezar a reconocer, a ver, qué pasa contigo, qué te provoca qué es lo que está generando, cuáles son las herramientas, porque el tema de las emociones no es reprimirlas. Luego pensamos que el control emocional es no siento nada y entonces voy así, planito por la vida, ¿no? Y eso no existe, o sea, las personas que no sienten nada o están planitas por la vida, pues tiene un nombre y necesita medicación o estás muerto, porque las personas que están vivas, pues tenemos emociones. Un día, en un momento estamos enojados, luego tristes, luego felices, luego otra vez, pero la función saludable de la emoción es llega, hace su trabajo y se va. Y tienes que vivirla, sentirla, reconocerla para entonces saber cómo trabajar con ella. Entonces en terapia lo que se hace es reconocimiento, o sea, que aprendas a ver cómo vivo yo la tristeza, qué pasa cuando estoy triste, cómo siento la tristeza, qué hago con esa tristeza, cómo me ayuda o cómo me afecta esa tristeza y qué herramientas puedo tener como para irla trabajando. Quisiera preguntarte, porque pareciera que ahorita, o a mi punto de vista, se revuelve cuando es terapia y cuando es la parte psiquiátrica. ¿Cuáles son las diferencias y en qué parte están enfocados? Cosas importantes que saber del terapeuta y del psiquiatra. El psiquiatra es un médico especializado. Me ha tocado que me llegan pacientes con psicólogos que van medicados y yo digo, caray, ¿cómo es eso? Un psicólogo jamás en la vida te puede dar medicación. Okay. Bueno, a menos que sea médico y que tenga otra carrera de psicología, pero si no es así, un psicólogo jamás te puede decir, mira, tómate este Tafil o tómate este clonazepam, jamás. Nosotros no tenemos autorización, por lo menos en México, de poder dar medicación. Imagínate que es como trabajar... Tengo una forma de explicarlo a los pacientes y les queda muy claro, a lo mejor algunos pudieran no estar de acuerdo, pero me ha funcionado muy bien para explicarlo. Les digo a los pacientes, imagínate que el psiquiatra te va a ayudar con el síntoma, te va a ayudar con que eso que provoca esa sensación de tristeza profunda, esa sensación que no puedes controlar, que con el echaleganismo, ya vamos a hablar de eso, no se quita, te va a ayudar a que eso se regule y el psicólogo te va a ayudar a buscar la fuente que provoca eso. Entonces, esto te va a quitar el dolor, pero esto te va a quitar lo que lo provoca. Es como una gastritis. Si tú vas al gastroenterólogo porque te arde el estómago, porque te sientes mal, el doctor te va a dar un tratamiento para que eso te ayude, ¿no? Y entonces ya no te arde el estómago, ya no te inflames, ya no te duela. Pero si tú sigues yendo a comer gorditas con salsa y grasa y papitas y refresco, te va a volver a doler, vas a tener que tomar más medicamento, el primer tratamiento no te va a ayudar y entonces va a ser algo para toda la vida. Esta gente que luego ya trae el omeprazol en la bolsita, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Pues bueno, ir con el especialista para que trabaje parte de los síntomas y obviamente la enfermedad, pero ir a lo mejor con el nutriólogo para que te enseñe a comer, que si puedes comer, que no, qué alimentos te ayudan, que no. Pues imagínate que eso es el psiquiatra y el psicólogo. Te va a ayudar con el síntoma para que eso se regule, para que tu cerebro produzca lo que tiene que producir en las cantidades, pero de acá te va a ayudar a trabajar con lo que lo provoca. El medicamento te va a hacer que te sientas menos triste, pero no va a hacer que se arregle el problema que tienes con tu esposa o el problema que tienes con tu vecino o con tus papás. Eso la pastilla no te lo va a arreglar, eso lo vas a trabajar con el psicólogo para obtener las herramientas para eso. Los dos vamos a la par. Es como si uno te fuera agarrando de un ladito, el otro del otro y vamos ahí juntito. Y fíjate que es bien padre porque cuando la gente está bien medicada, con un buen especialista y con un buen tratamiento, es bien común que los demos de alta al mismo tiempo. Casi siempre cuando yo le digo, ¿sabes qué, fulanito? Tú ya estás casi listo, 1 o 2 sesiones y te vas, y curiosamente casi siempre coincide que también el psiquiatra lo da de alta. Fabi, pero también he visto que hay muchas personas que nada más se medican. ¿Cuáles son las consecuencias? Fíjate que es un problema bien complicado. El medicamento controlado, por eso se le llama controlado, porque un especialista tiene que estar dándole el seguimiento, es algo muy delicado. Tiene que haber la cantidad exacta, incluso hasta las horas, las porciones, todo para que funcione, las combinaciones, tómate esto con esto.
Y hay una muy mal uso de eso, porque entonces voy al seguro o con la vecina que tomaba tal pastilla y me las consigue y me las tomo. Es bien común, es que me estoy tomando tal cosa, ¿y quién te lo recetó? No, es que mi tía tenía porque tenía depresión y me dio pastillas. Y entonces tienen 20 años tomándolo o tienen 15 años tomándolo y se sienten igual de mal, pero no me sirve porque me siento igual y ahora tomo también tal cosa. No, pues es que no te va a servir. En el ejemplo del omeprazol o del tratamiento para la gastritis, pues tú puedes seguir tomando todo el tratamiento que se te ocurra, pero si no cambias los hábitos, no va a cambiar nada. Al contrario, te vas a hacer más resistente, por así decirlo, y entonces no vas a avanzar. Y entonces hay historias de pacientes que a lo mejor es que mi tía tiene 40 años tomando medicamento y nunca se ha sentido mejor. Bueno, hay que ver cuál es la situación, ¿no? Si la tía sí está tomando el medicamento, la cantidad, si está recetada por un especialista, porque luego se da mucho, no sé aquí en San Juan, pero se da mucho en Aguascalientes que vas a la CIMI y entonces el doctor te puede recetar lo que sea, ¿no? Y yo les digo, a ver, es como si tú fueras con un ginecólogo a que te revisara los ojos. Y le dije, mira, traigo una infección, pues tú eres doctor, sí, pero no soy especialista, por eso hay especialidades. Entonces, yo sé que muchos médicos lo hacen pues con el afán de ayudar, a veces no hay acceso a ciertos medicamentos, pero un tratamiento bien regulado tiene que ser por un especialista y siempre tiene que llevar un tema de psicoterapia a la par. Hay algunas situaciones, algunos padecimientos que sí la medicación debe de ser por vida y que sí incluso ciertas terapias no son funcionales, ¿no? A lo mejor esquizofrenia o algún tipo de estos trastornos, pero no es en todos. En la mayoría o en los más comunes que llegan a una consulta privada, pues se lleva psicoterapia con tratamiento médico y salen muy bien. La gente le tiene mucho miedo al psiquiatra, sí, porque hay muchísimo estigma. Fabi, entonces estoy tan mal que me estás mandando al psiquiatra, entonces estoy loca, entonces estoy tan terrible y ya no tengo solución. No, o sea, si tú ahorita te rompes una pierna bajando aquí las escaleras, pues ¿qué vas a hacer? Ir con un especialista. Si te duele un ojo, ¿qué vas a hacer? Ir con un especialista. Si tu cerebro y tu mente no están trabajando de la manera que debieran o no están produciendo los químicos que debieran, pues ir con un especialista. Y eso no tiene que ver con estar locos. Yo a veces cuando tengo que sugerirles a los pacientes ir con un psiquiatra y me dicen, no, es que todas estas ideas, no, porque es súper común. Yo creo que el 90% me dicen eso. Les digo, a ver, ahorita que entraste y viste la gente que estaba aquí en la sala de espera, ¿se ven locos? No, pues no. A ver, saca tu espejo y vete. ¿Te ves loca o loco? No, pues no. Y están viniendo con el psicólogo y no, ninguno de los que vienen aquí, ni tú ni yo, estamos locos, ¿no? Bajo la definición de locura coloquial, ¿no? Entonces eso los tranquiliza un poco, pero sí es súper importante, buen tratamiento, tomado al pie de la letra, porque luego también, hoy me tomo la pastilla, mañana se me olvidó y mañana me tomo 2 y luego, no, o sea, medicamento controlado, tiene que ser exactamente como el doctor te lo dice. Hay estigma también de, no, es que si tomo medicamento voy a andar así, todo tonto, todo adormilado. Tampoco eso tiene que ser así, ¿no? Por eso es controlado. El médico va a subir, bajar dosis, va a combinar, para entonces la idea es que te sientas mejor y no que te sientas peor. Si te sientes peor, pues entonces ahí tenemos un tema de que algo está fallando. Y también existe el miedo o el mito de que yendo con un psiquiatra y tomando medicamentos que te puedes hacer adicto a los medicamentos y no necesariamente sucede así. En mi caso, bueno, yo tengo 2 niños que fueron con neurólogo por temas de autismo de alto funcionamiento, hicieron sus tratamientos, tuvieron su mejora y se dio de alta el medicamento. O sea, no siempre que tomes un medicamento controlado quiere decir que te vuelvas adicto o dependiente a ese medicamento. Claro, y fíjate, bien importante eso, porque a veces la gente dice, es que me voy a volver adicto. Bueno, hablemos de qué son las adicciones, ¿no? A veces somos adictos a la coca y la adicción a veces puede ser física, pero también emocional. Sí, puede haber algún tipo de medicación que sí pueda tener un efecto si no está bien regulado o controlado, pero a veces la adicción también es emocional. Como yo ya me tomo la pastilla y se calla lo que me está diciendo acá y no trabajo nada más, pues me vuelvo adicto, ¿verdad? Regresamos. Es que me encanta el ejemplo de la gastritis porque creo que es muy funcional, ¿no? Como yo me tomo mis Tums o mi omeprazol y se me quita, o mi Galavero o lo que sea,
pues ya me siento bien y entonces ya lo traigo en la bolsa y me lo tomo más tiempo, todos los días. ¿Qué genero? Pues genero una adicción como emocional a la sensación de bienestar. ¿Y por qué? Porque no lo estoy trabajando a la par de este lado para poder dejar. El medicamento es un empujón, o sea, el tratamiento psiquiátrico lo que va a hacer, imagínate, la medicación es llevar todo lo que necesita, toda la información o el estímulo que necesita tu cerebro para empezar a regularse. Pero tú de alguna manera tienes que hacer cosas para que esto se regule de otra forma, ¿no? Siempre se va a recomendar temas de alimentación, temas de sueño, temas emocionales, o sea, es un todo. Si tú nada más se lo dejas a esto, pues sí, seguramente puede llegar a causar adicción, pero no corporal, sino emocional. Yo ya no vivo sin mi pastillita, ¿no? Sí. Y Fabi, ¿cómo ha sido el proceso de entrar a trabajar, a capacitar el trabajo en equipo, el trabajo en empresas, el liderazgo? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fue que te interesaste sobre el tema? ¿Y cómo ha sido tu experiencia? Bueno, te cuento, ese es otro rama que me gusta mucho y que ahorita ya poco a poco se está quedando más en el pasado, pero mucho tiempo estuve muy metida ahí en el tema de empresa. Todo lo que tiene que ver con las personas en el ámbito de trabajo. De repente, cuando estoy en cursos, la gente o la gente que me contrata para cursos me dice, oye Fabi, pero es que hay este tipo de problemáticas, pero eso es personal, ¿no? O sea, eso no tiene que ver con el trabajo. Y yo les digo, bueno, a ver, la Andrea que está sentada aquí es diferente a la Andrea que va ahorita terminando con sus nenas a su casa, o es otra Andrea que va a ir a trabajar el lunes a su empresa. Pues es la misma Andrea, con las mismas emociones, con los mismos sentimientos, con los mismos problemas. Nada más es ver cómo esta Andrea se vuelve funcional en esta parte de trabajo, ¿no? Yo empecé trabajando en empresas, me invitaron a trabajar en una empresa de tecnologías de la información, entonces estaba en la parte de capital humano y ahí dábamos cursos. A mí me encanta esta parte de dar cursos, estar frente al público, estar platicando, ¿no? Y entonces el ver que era como, ok, si tú eres Juan Pérez, el de tal área, fulano Rodríguez de tal área, pero también detrás de ese puesto hay una persona que convive con las demás personas y que si tú como persona no estás bien, no puedes estar con las demás personas. Entonces, pues empecé a ver por ahí cómo la psicología podía empezar a aplicar, ¿no? Temas de comunicación, temas de liderazgo. No puede haber una persona que sea líder si no está bien. Sí. Bueno, corrijo. Una persona que sea un líder efectivo y saludable, porque sí hay muchos que son líderes y no son saludables emocionalmente, pero que sea efectivo y saludable si no está trabajado él mismo, ¿no? Si no sabe comunicarse, si no sabe gestionar sus emociones, si no sabe tratar con los demás. Hay gente muy brillante que en cuestión a conocimiento, híjole, te la saben de todas a todas, pero en el tema que tiene que ver con la convivencia o que tiene que ver con comunicar o con compartir, la inteligencia emocional están en ceros. Entonces, ¿qué hace que una persona sea exitosa en esa parte? Las dos. Que seas muy bueno en lo que haces, pero también que seas bueno con esta parte emocional. Ya de ahí, bueno, la vida me fue llevando a otras empresas, invitaciones a dar cursos, en algunos con experiencias muy padres, algunas con universidades, con gobierno del estado de Aguascalientes. Entonces, pues he andado ahí en muchos lados en esta parte de las empresas, en algún momento aquí en San Juan, que fueron también con tu papá, me encantaban cursos de no sé cuántas personas, me acuerdo que eran bodegones enormes con 100 o no sé cuántas personas, entonces también tuve la oportunidad de estar por acá trabajando. Así es. Y creo que este tema que mencionas es muy importante de cómo que el líder de alguna manera se encuentre bien mentalmente, pueda transmitir y contagiar ese ambiente a la empresa. Yo hago como la analogía en las bodas. Si los novios en la boda están contentos y bailan y están en la pista, la fiesta se prende, la demás gente se anima a bailar, pero si los novios están sentados en la mesa, si a lo mejor cada quien por su lado, luego la fiesta como que tarda un rato en agarrar vuelo, entonces lo traspaso de esa manera en las empresas. Totalmente, y es que al final todo baja en cascada, ¿no? O sea, no puedes tener una empresa efectiva si desde arriba no está manejado de forma efectiva. Entonces, gente que, por ejemplo, en empresas
es que no se llevan bien y mis trabajadores, y luego ves el ambiente que tienen ellos con sus iguales y dices, bueno, pues ¿cómo te explico, no? Que tenemos que empezar trabajando aquí con la congruencia y con la coherencia. Sí es complicado, ¿eh? El tema de empresa sí es complicado porque luego a veces se mueven muchos temas de ego, muchos temas de yo de aquí no me muevo, si lo he hecho 100 años así y me ha funcionado, pues yo aquí me quedo. También hay historias muy bonitas, en donde me acuerdo mucho, no los voy a ventanear, pero en un área de un curso para gobierno que me invitaron, tenían N cantidad de tiempo las áreas y no eran capaces de llegar Juanita con Petrita a decirle, oye, ¿me puedes revisar esta información? Porque no se hablaban, se caían gordos, no se conocían, no cooperaban, no trabajaban en equipo y era como, ay, Andrea, la de recursos humanos, ¿no? Y entonces hicimos por ahí algunas dinámicas, algunos talleres y bien padre porque al final me acuerdo que hasta en el cierre bien bellos me llevaron tamales y no sé qué tanto para cerrar porque padrísimo, hicieron un ambiente de montones de años que tenían trabajando juntos y que no conocían quién era Andrea y tengo 20 años enviándole correos y está a 5 escritorios del mío, no conocía quién era Edgar. Y entonces cambió, fue un curso de varios días y decían, oye, es que ahora ya con Andrea voy directo, y oye, Andrea, ¿me autoriza así? Y más rápido, más ágil, y entonces ya no le ponemos la traba de, no, porque me cae gorda, ya es la que se tarde más, y entonces cambia, como la importancia de poner el tema humano y de la emoción para que las cosas vayan funcionando y fluyendo. Ese es un tema que me apasiona un montón, que es la cultura, ¿no? La cultura organizacional, que viene siendo la personalidad de la empresa que se va creando pues con todos esos tipos de actitudes. Yo entro y estoy dedicada a esa parte de las empresas, en la parte de reclutamiento, y me toca de repente entrar y saborear y disfrutar esa cultura que me gusta mucho, pero la realidad es que sí creo que actualmente las empresas están en un ambiente muy estresante porque hay mucha competencia, el mundo se globalizó, los empresarios, yo siempre mi admiración porque tienen que estar en todo, en todo compitiendo en muchísimas áreas todo el tiempo, y yo veo mucho estrés y mucha ansiedad desde las cabezas hasta permeado hasta las partes operativas. Me gustaría preguntarte algunas recomendaciones que puedas dar para gestionar estos desafíos. Inversión en lo que tiene que ver con la salud mental y con la capacitación. Es bien común que llegue a empresas que tienen, no sé, algún líder 15 años siendo líder o siendo gerente o siendo líder de producción de tal cosa y que dé un curso de lo que sea, comunicación, liderazgo, y que me digan, es que esto nunca nadie me lo había dicho. Y tampoco es que yo lleve así que tú digas, uy, la información que nadie tiene, ¿no? Pero es que nunca les habían dado una capacitación, nunca nadie les había dicho, oye, es que tú no puedes llegar y gritarle a fulanito, oye, es que tú tienes que comunicar de tal manera, nadie les dijo. Y entonces cuando yo les pregunto, ¿y cómo aprendiste tú a ser el tipo de líder que eres? No, pues es que mira, mi jefe era así y luego yo veía que el jefe de la otra área era así, pues voy agarrando de donde puedo, ¿no? Pero nadie nunca se sentó a decirle, mira, estas son las habilidades blandas que tienes que trabajar, ¿no? Porque repito, pues si están a lo mejor en un área de liderazgo es porque son muy buenos en lo que hacen, porque son excelentes ingenieros, excelentes en manufactura, excelentes en lo que sea, pero esta parte emocional que tiene que ver con qué vas a trabajar, cuál es tu recurso, las personas, ¿no? Y nadie te dice cómo hacerle, entonces pues ahí vas sobre la marcha inventándote cómo es ser líder, y esa parte es súper complicada. Y se siente, decías algo ahorita bien padre que quiero retomarlo, de llegas a los lugares y saboreas esa parte de la cultura, se siente. Cuando yo llego a dar un taller, desde que llego y veo a la gente sentada, digo, ay, ya sé cómo va a ser esto. Porque desde que llegas y ves a la gente con la cara, ay, otro taller. O desde que llegas y hola, bienvenida, o sea, se siente, es algo que no te lo pueden contar.
Es algo que lo puedes ver o te lo pueden mandar. Mira, Fabi, te mandamos nuestra cultura, nuestra misión, visión y valores, y y sí lo lees, pero llegas y lo ves y dices, desde cómo saludan al guardia, desde cómo la gente te recibe, o sea, todo se ve, ¿no? Entonces, sí es algo súper importante. ¿Cómo no vas a vivir estrés? Imagínate, en México, que somos de los países que más trabajamos en el mundo en cuestión de horas, ¿cuál es tu primera casa? No es donde vives, ¿eh? De un gran porcentaje de los mexicanos, su primera casa no es donde vas a dormir. La mayor cantidad de horas despierto que pasas en el día, la pasas en tu trabajo. En algún momento trabajé en una empresa automotriz en Aguascalientes y una vez platicando con un chico que estaba en producción, él me platicaba cómo era pues como todo su día para llegar al trabajo, ¿no? No recuerdo, pero era una cosa así como que se levantaba a las 3 de la mañana para tomar el transporte, porque él era como de un lugar, de un poblado de Zacatecas, hacía no sé cuántas horas para llegar. Total que me empezó a describir, él en su casa despierto pasaba alrededor de 2 a 3 horas. ¿Cómo no vas a estar estresado? ¿Cómo no vas a tener a veces burnout con la gente, no? Luego malentendemos ciertos conceptos como ponerse la camiseta, porque entonces pareciera que ponerse la camiseta es ponerte el grillete y estar 24/7 disponible. O malentendemos conceptos como ser efectivo. Ser efectivo, el que trabaja más, el que se queda más horas es el mejor. Pues sí, te quedas 5 horas extra, pero estás revisando el Facebook en la computadora, ¿no? O en el celular. Pero ya te quedaste 5 horas extra y eres súper empeñado en tu trabajo. Pues todo eso termina afectando, o sea, ese tipo de cosas son terribles en el trabajo. Pensemos, por ejemplo, en temas, tema delicado, pero sí lo voy a sacar, en temas de mujeres que trabajan, maternidad. ¿Cuánto tiempo te dan de maternidad, no? Y ahora le regresas a trabajar, pero ahora con un hijo y se espera que trabajes igual como si no lo tuvieras, ¿no? Cuando en otros países o en otros lugares como Austria te dan hasta 6 meses, 1 año de maternidad y dices, bueno, ya aquí la cuarentena y vámonos de regreso, ¿no? ¿Cómo no va a haber burnout? Las distancias, los sueldos, hay un montón de cosas que están afectando en esa parte. Nos desconectamos. Todo el tiempo es trabajo y lo que sigue, este famoso multitask que nos lo han vendido tanto, ¿no? El multitask que es, hago todo a la vez y soy bueno en todo. Pues, ¿qué crees? Que no se puede. Tenemos la capacidad de estar cambiando de pestañas ya de una manera muy rápida, pero hacer todo a la vez, eso no es posible, ¿no? Perdimos la capacidad y en general, no solo en el tema del trabajo, perdimos la capacidad de no hacer nada. Hacer nada está muy poco valorado al día de hoy porque no podemos descansar. Es un problema muy común incluso en terapia. La gente no sabe descansar. Y con los celulares es más difícil, porque todo el tiempo tenemos la mente ocupada. Claro, y es general, ¿no? Entonces ahí viene el estrés, ahí viene la ansiedad. ¿En qué momento desconectas? ¿En qué momento descansas? ¿En qué momento limpias toda la información que no necesitas? Y todo el tiempo estás siendo productivo. Eres súper productivo en el día y vas al gimnasio y bla, bla, bla. ¿Y en qué momento no haces nada? Aquí, Fabi y Andrea, me gustaría, si les parece bien, porque creo que las empresas se trabaja en diferentes niveles. No es como la misma responsabilidad o implicación, quienes están en el operativo, quienes están dirigiendo. Quien dirige una empresa tiene mucha responsabilidad encima y eso le genera mucho estrés. Vamos empezando a lo mejor en operativo y vamos subiendo a las diferentes implicaciones en la salud mental que se tienen en los diferentes niveles de las empresas. Perdón, ahí me acordé ahorita de una vez el dueño de una empresa me hizo un comentario que dije, tiene toda la razón, porque hablábamos de temas de rotación, de temas de falta de compromiso de la gente y me decía, es que Fabi, yo tengo el trabajo más difícil de todo este lugar. Dice, mira, si Juanito decide que se va mañana, hay 15 empresas, 20, 100 en las que él puede meter una solicitud y trabajar. Dice, pero yo no puedo hacer eso, o sea, yo no puedo ir a otro negocio y decir, dame el trabajo de dueño, o sea, no puedo, este es el único puesto que tengo y en el único que puedo trabajar, ¿no? Imagínate la presión de eso. Dije, claro, tiene toda la razón. Hay mucha falta de comunicación y de entendimiento porque pareciera
que es una polarización de los buenos y los malos. Y entonces acá dicen es que los de acá son malos y acá es que los de acá son malos y no, nadie es malo, están en circunstancias diferentes. Cuando a veces me toca escuchar como las dos partes, digo, bueno, es que tú no ves que tu jefe esto y esto, pero el jefe no ve que su trabajador esto y esto y esto, pero el tema es que no lo hablan. Sí. Y estamos en esta parte en donde yo tengo la razón y el otro dice, no, yo tengo la razón. Y si a eso le sumamos un tema cultural donde, ya me voy a meter en temas complicados, pero sí hay un pensamiento en donde el jefe es el malo, el patrón es el malo, el dueño de la empresa es el malo. O sea, también ahí ya no tenemos oportunidad de dialogar, ya desde ahí nos cerramos al diálogo, ¿no? No hay verdades absolutas, por eso el diálogo es tan importante. ¿Qué estás percibiendo tú? ¿Qué percibo yo? ¿Y cómo arreglamos este problema en donde sea un ganar-ganar? Y sí se puede, suena muy utópico, pero sí es posible, o sea, yo he trabajado en empresas donde de verdad es así, bueno, yo cedo, tú cedes y vamos y le damos, ¿no? Sí, yo también coincido, creo que hay una cultura, decía Mara Pérez, una consultora empresarial, decía, en mis videos, si hablo mal del empresario, mucha gente está de acuerdo, ¿no? Todos los que trabajan, los que están empleados, dicen, sí, son no sé qué. Y si hablo mal del empleado, los jefes, sí, o sea, creo que no hay una empatía por parte de ambas, donde reconocer y admirar la acción de uno y de otro es valiosísima, creo que de ambas partes, y creo que es cultural. A mí también me ha tocado entrar a empresas donde la comunicación fluye, donde el director convive, habla, se escucha, y ahí es donde empieza la empatía, y son empresas realmente que los de afuera decimos, quiero trabajar ahí. Entonces yo creo que es cultural y es un poco romper la barrera de aceptar que ambas partes son valiosas para el crecimiento de la empresa. Y si hay un tema, fíjate, me acordaba ahorita, a ver si no ven este podcast, pero bueno, no voy a decir nombres. Alguna vez conocí a una persona en una empresa como compañero de trabajo, en un área de capacitación, y se refería a los operarios como con un nombre súper despectivo, no me acuerdo cómo decía, pero era como algo. Y entonces llegaban y preguntaban algo y esta persona, o sea, mal, hasta que un día yo le dije, oye, ¿por qué les hablas así? No, es que mira, no entienden y no sé qué, si ya les expliqué 1000 veces y tenía un rol de pues, algo alto, ¿no? Y yo le decía, oye, ¿te has puesto a pensar que el que tú seas este rol, para no enseñar tal rol, tiene que ver con que esa gente trabaja? O sea, tú no serías líder si no tienes a un equipo. Ellos son quienes te hacen a ti, no al revés. O sea, no te equivoques con esa parte, ¿no? Entonces luego a veces es bien difícil para entender. Luego tenemos algo, porque eso es de todos nos subimos a veces al ladrillito y nos mareamos, pero luego tendemos a tener esa mala costumbre de convertirnos en el puesto. Es que yo soy Fabi la gerente de no sé qué, no, a ver, tú eres Fabiola Estrada, persona que nos convertimos en el puesto y nos olvidamos de lo que ya era antes, como si nos pusiéramos la botarga del doctor Simi y dejamos de ser quien soy, ¿no? Me convierto en el puesto. Y ese es un error terrible en las empresas porque dejas de ver más allá de... Ya es fulano el de tal área, sutano el de tal área y entonces todo mi comportamiento tiene que ver con eso. Y luego ahí te encargo después las depresiones cuando vienen las jubilaciones, ¿no? Porque entonces, pues, ¿quién eres si te quitan la botarga del doctor Simi? Ya no hay nada adentro. Entonces siempre acuérdate que el puesto que tú tienes tiene que ver con tu trabajo, pero también si es de liderazgo, con el trabajo de tu equipo. Y que aparte de ese nombramiento, eres una persona. Entonces, conservar la humildad, híjole, está bien complicado, ¿eh? Sí está fácil decirlo, pero está bien complicado. Fabi, ahorita que tocas la depresión, ahora con la pandemia se dispararon los números de casos de depresión. ¿Por qué crees que sucedió esto? Fíjate que hay varias cosas. Una, sí, subió la tasa de depresión y ansiedad. Esas dos, híjole. Pero también hubo más conciencia.
Entonces también eso hace que se vea como más alarmante, ¿no? Hay un antes y un después de la pandemia en cuanto a la salud mental, porque sí creo que la pandemia vino a poner en la mesa la conversación de es importante cuidar mi salud mental. Gente que antes de la vida hubiera ido a terapia o ni se le hubiera ocurrido porque no, eso es de locos, está mal, con la pandemia se abrió muchísimo. Es que imagínate, la pandemia fue como, que aparte ya ahora lo hablamos y es como irreal, es como, ay, sí pasó, o sea, lo vemos como algo de hace 1000 años y acabamos de salir de la pandemia, ¿no? Lo superamos muy rápido. Sí, o sea, fue impresionante. Pero imagínate que era como ir en un coche a, no sé, 260 kilómetros por hora y de repente meterle el freno de mano y frenar de sopetón. De repente ya no hay ruido, de repente ya estoy yo con mis pensamientos, conmigo, con tiempo. Siempre dije, es que no tengo tiempo para nada. Ah, pues tenga usted, ahora tiene tiempo de sobra encerrado en su casa. ¿Y qué hago con eso? ¿Se acuerdan que hace rato decíamos, no sabemos descansar, no sabemos estar con nosotros, siempre estamos con ruido, con cosas? Entonces en la pandemia, ¿qué pasó? Te mandaron a tu casa, bueno, a muchas de las personas, a aislarte, a estar contigo o con tu pareja, porque también los divorcios a la alta en esa parte, ¿no? Ni convivo contigo, ahora me encierran contigo, híjole, ya te conocí, ya no me gustaste tanto. Entonces de repente hago esa pausa, ese stop, todo en silencio, escucho mis pensamientos, me escucho a mí, viene el miedo, vienen un montón de factores, tengo tiempo para interiorizar, se nos dispara todo. Me hago consciente a lo mejor de temas que no surgieron en ese momento, de temas que yo ya traía, que en ese momento tuve tiempo para escucharlos o tuve tiempo para decir algo está pasando. La incertidumbre de todo lo que pasó, porque fue un tema, decimos, irreal, temas de economía, de salud, me voy a enfermar, me voy a morir, me voy a contagiar si me voltean a ver, o sea, había un montón de situaciones bien complejas que activaron alarmas que, pues, bueno. Sí. Y por ejemplo, perdón que te interrumpa, pero muchas empresas cerraron también, o sea, también estaba el miedo a que pudieras perder tu trabajo, ¿no? Sí, es que había un cúmulo de miedos inimaginables, ¿no? Miedo real porque podías perder tu trabajo, te podías morir, te podías contagiar, pero también un montón de miedos imaginarios. Nunca vamos a salir de esto, toda mi familia se va a morir, este va a ser el nuevo orden mundial, y información que había, y que yo creo que el 99% en algún momento tuvimos alguna situación durante pandemia de qué pasa, ¿no? Porque era irreal. Digo, había personas que tenían la fortuna a lo mejor de tener una casa amplia, un espacio, un lugar a donde poder ir, pero imagínate las personas que viven en una casa pequeñita, a lo mejor de 1 o 2 cuartos y que viven 6, 7, 8, ¿dónde está tu espacio? ¿Dónde está tu intimidad? ¿Dónde está? O sea, fue un caos que vino a destapar un montón de situaciones. Pero sí también creo que puso, como les decía, en la mesa el tema de la salud mental. No puedo estar bien si no estoy bien en cuanto a mi salud mental y mis emociones. Y la gente empezó a hacer más conciencia. Y eso estuvo padrísimo, porque entonces ya se habla de terapia de una manera como más abierta. Antes todavía me tocó pacientes en consultorio que entonces era como, que no me vean que estoy aquí, ¿no? Ahorita al iniciar platicábamos de que a veces con mis pacientes yo les pregunto, ¿te conozco o no te conozco afuera, no? Si a lo mejor voy a ir a dar un curso a su empresa o lo voy a ver en algún evento, les pregunto, ¿te conozco o no te conozco? Por el tema de la confidencialidad. Si el paciente me dice, no te conozco, yo como si en mi vida te hubiera visto, ¿no? Porque respeto esa parte de que para algunas personas sigue siendo como que no sepan que voy a terapia. Pero la verdad es que ya cada vez es los menos. Ya incluso las nuevas generaciones o los más jóvenes, ya es como, sí, entonces todos saben que voy a terapia y no sé, sí. O sea, ya es como algo incluso como de orgullo, ¿no? Sí. Voy a terapia y me estoy trabajando en mí y eso está padrísimo. ¿Y qué recomendaciones podrías dar, por ejemplo, para las personas que tengan mucho estrés y ansiedad en su trabajo, que pudieran como empezar a trabajar? Obviamente creo que pues lo ideal pues sería como el acompañamiento psicológico, pero bueno, si hubiera algún consejo que se pudiera dar de manera general, ¿cuál sería? Mira, yo creo que importante lo que decíamos, darle el valor a un descanso real, a una desconexión y al ocio, a no hacer nada. No hacer nada, date 3 minutos de sentarte a ver la nada y de no pensar en nada, de desconectarte.
darte espacio para tener contacto con tus seres queridos, pero contacto así, no contacto acá, porque luego dejamos de vivir cada vez menos aquí por estar acá, y todos, en cuanto a veces. Contacto con la naturaleza, también súper importante, al aire libre. A veces pasamos mucho tiempo adentro en una oficina, y también eso afecta un buen, ¿eh? No sé si les ha pasado que de repente, si sus trabajos son en un lugar cerrado, cuando llevas muchas horas, hay una sensación como de, ay, y a veces lo único que necesitas es salir, respirar aire fresco, que te dé un poquito de sol y reconectas. Esas pausas, hay empresas que, por ejemplo, ahora con la NOM 035, que seguro tú la conocerás, que tiene que ver con el bienestar, que hacen pausas activas. ¿Qué son pausas activas? Estoy trabajando y no voy a hacer y no sé qué. Y entonces se dan un espacio para respirar, para hacer ejercicios de estiramiento, para darle una vuelta caminando al lugar, para ver algo, porque es esa desconexión que el cerebro de repente necesita. O sea, imagínate, es como si tú todo el día, 24 horas estuvieras aquí, pues se va a sobrecalentar esto y ya se va a empezar a trabar, no va a funcionar. O sea, necesitas espacios de descanso para liberar ese estrés. Temas de actividades que no tengan nada que ver con tu trabajo. Si a lo mejor, no sé, trabajas en recursos humanos, pues que la actividad sea pintar, o sea, escribir un libro, no sé, cosas que no tengan nada que ver con tu trabajo para desconectarte con eso. Hay gente que doy un curso de manejo de estrés y hay gente que dice, bueno, Fabi, pero es que relajarse o distraerse requiere dinero. Eso no es cierto. Tenemos esa mala idea, ¿no? Que el tema de descansar es pues para quien tiene dinero, el tema de vacacionar es para quien, pues no te estoy pidiendo que te vayas a Cancún mañana, pero ¿qué pasa si, por ejemplo, aquí en San Juan me acuerdo que estaba, no sé si todavía puedan ir, pero estaba un lugar que era la mezquitera, ¿sí? La mezquitera, sí, ajá. que era de árboles y así, pues no te cobran por ir. En Aguascalientes hay un lugar que se llama El Sabinal, que te cobran 6 pesos por entrar. O sea, hay 1000 opciones, ir a un parque, ir a caminar, ir a ver algún evento que sea gratuito, hay 1000 opciones. Es más, salir y ver el cielo, conectarte con las cosas básicas. Nos perdimos de eso. Entonces creo que serían como algunos tips que pudieran trabajar para eso. La respiración. En el curso de manejo de estrés que doy, trabajamos mucho con la respiración. La respiración es una herramienta maravillosa, porque ¿qué es lo que hace? Conciencia. Si estoy poniendo atención a mi respiración, pues no puedo estar en otras cosas, ¿no? Todo el tiempo estamos respirando, pero no de forma consciente. No es como que ahorita yo diga, inhale, exhale, inhale, exhale. No, lo estoy haciendo automático. Pero cuando lo hago de una manera más profunda, más lenta, con conteos, con conciencia, algo cambia. Estoy en ese hacer nada, que es hacer demasiado, ¿no? Entonces también eso es buenísimo. Ahora esta nueva corriente del mindfulness, que también tiene que ver con esta parte de la meditación activa, de esta parte de la concentración, no necesitas dinero para eso. Mira, abres tu YouTube, buscas ahí, te van a aparecer 1000 videos de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, herramientas hay, lo que nos falta a veces es conciencia y tiempo. Y digo, también vivimos en un mundo que lo requiere, ¿no? Tampoco es que sea que no queremos, a veces de verdad nos come o nos lleva la corriente de toda la parte social, de la parte del lugar en donde vivimos, acelerado, claro. Fabi, pues ya creo que casi estamos por cerrar y me gustaría que nos platicaras de algunos casos de éxito que hayas tenido tú en tu trayectoria como psicóloga, que te hayan marcado y que crees que pueda ser valioso el compartirlo con las personas pues que nos escuchan. Claro que sí. Antes de compartirles, quiero compartirles el tema de la confidencialidad. Hay muchos casos a lo largo de la historia, pero bueno, muchos de esos pacientes ya se dieron de alta, por lo tanto, pues no pude pedirles permiso, entonces decidí tomar 2 casos que son recientes. ¿Por qué? Confidencialidad. Esto que voy a platicar es porque previamente ya lo pregunté con mis pacientes, me dieron la autorización de compartir la información, porque bueno, sabemos que en un tema terapéutico
Yo no puedo compartir nada absolutamente que no Sí, sea... que ese es un punto importante, que la primera vez que yo me acerqué con un psicólogo, iba como con miedo, porque bueno, vivimos en un pueblo chico y de repente es mucho de chismes, y el psicólogo me dijo, mira, yo no puedo decir nada de lo que tú me digas aquí en terapia porque puedo perder mi cédula. Entonces ya eso me ayudó a abrirme. Claro, es de las primeras reglas o de las cosas más importantes en consulta, la confidencialidad. No estamos autorizados a ventilar absolutamente ninguna información que el paciente nos comparta. Pero bueno, estos 2 casos, previamente ya autorizados por mis pacientitos, fueron los que elegí para este podcast. El primero, que hay una pacientita hermosa, preciosa, ansiedad generalizada que no fue diagnosticada. Yo soy no recuerdo si su segunda o su tercera terapeuta, su tercera terapeuta. Durante muchos años de su vida, muchos años, yo creo que más de la mitad de su vida estuvo en terapia y jamás le habían diagnosticado que tenía ansiedad generalizada. Entonces ella vivió toda su vida pensando que esa era su personalidad, pensando que las cosas que le pasaban, que hacía o que sentía, era su personalidad. Es que yo soy así. Y entonces cuando se diagnostica, cuando empieza su tratamiento psiquiátrico, empieza con medicación, pues haz de cuenta que le cambiaron la existencia completa. Porque cosas que a lo mejor para quienes no tenemos esta situación, esta condición, son normales, para una persona con ansiedad representan un trabajo enorme y un reto enorme. No sé, si ahorita saliendo de aquí decido ir a desayunar unas gorditas y las gorditas a las que siempre voy están cerradas, pues no pasa nada, yo busco otras y como en otro lugar, ¿no? Pero una persona así, si las gorditas están cerradas, ¿qué voy a hacer? ¿Y si llevo otras gorditas? ¿Y si no sé qué pedir? ¿Y si no tengo dónde estacionarme? ¿Y si el mesero me pregunta de qué quiero y le digo algo mal y me lleva unas que no quiero? Y eso genera un miedo excesivo, un pensamiento terrible en donde ya me imaginé a algunos de los comensales viéndome raro, al mesero riéndose. Ya hice un escenario catastrófico y siempre tengo que ir planeando, incluso hasta cuando voy a la tienda. Tener náuseas antes de salir de tu casa, porque entonces te imaginas 1000 cosas. Entonces, bueno, le pasaban un montón de situaciones. Había ido a la playa N cantidad de veces en su vida y jamás se había podido meter al mar, porque entonces cuando iba a la playa lo sufría terrible. Y si en el camino se voltea el carro, y si llegando me muero, y si cuando piso al agua me pica un animal, y si me ahogo, y si el calor, y si... Entonces ella toda su vida pensó y vivió pensando que era su personalidad. Yo así soy, yo soy miedosa, yo soy asustadiza, yo soy así. Y entonces cuando comienza la medicación y se da cuenta, me decía, es que siento como que cuando me tomo la pastilla, como que esas voces mala onda de mi cabeza como que se callan, ¿no? Entonces de repente, pues ya voy al mar y me meto al mar y digo, wow, así se siente estar en el mar. O voy al campo, tenía una carrera que tenía que ver con temas de naturaleza y entonces les hacen prácticas como en el campo, y para ella ir al campo era sufrir semanas cuando sabía que tenía que ir y pasarla mal y náuseas así terrible, ¿no? Y entonces ahora cuando voy al campo siento el aire, veo los animalitos y veo las estrellas. O sea, yo no podía salir si estaba nublado, si llovía, porque entonces pensaba que me iba a caer un rayo y me iba a morir y algo malo me iba a pasar. O sea, imagínate vivir así toda tu vida. Y entonces cuando la medicación empieza a hacer su trabajo, me encanta porque aparte es una bella, bueno, todos mis pacientes son unos bellos. Entonces es una bella y llegaba y me decía, Fabi, medícalos a todos, medicina para todos, medícalos a todos. Entonces me daba mucha risa, porque, ay, fulanita, pues no, es que mi vida cambió y padrísimo, ¿no? Entonces, pues imagínate cómo cambió su vida en todo, sus relaciones, su carrera, sus estudios, su futuro, o sea, te cambia todo. Otro de los casos, otra paciente también, ella tenía un trabajo que era remoto desde casa, no podía abrir las ventanas de su casa, porque entonces si ella abría las cortinas sentía que alguien se iba a meter, la iba a ver, le iba a pasar algo, pues imagínate también para hacer otras cosas. Iba a consulta y entonces terminaba la consulta y pues bueno, muchas gracias, fulanita, nos vemos en la siguiente sesión, y no se movía. Entonces como de, Fabi, yo sé que me tengo que ir, pero no puedo. Y no podía salir porque entonces ella decía que sentía que si cruzaba la puerta le iba a pasar algo terrible. Y entonces pues
ahí vamos, ¿no? Así como de, a ver, vamos tranquila, un pasito, vamos a salir. No me pagaba en la mano, pagaba y me decía, el dinero lo voy a dejar aquí. Y yo, ¿y por qué no me lo das en la mano? No puedo, estoy temblando, no puedo. O sea, imagínate ir a la tienda y no poderle pagar al señor de la tienda con un billete, ¿no? Y entonces de repente se normalizan estas cosas y piensas que así eres. Y no eres así, es un tema que tiene un nombre, que tiene un tratamiento y que se lleva. O sea, sufría cada que le llegaba un WhatsApp de su trabajo, porque entonces una cosa que caracteriza, por ejemplo, la ansiedad generalizada son los pensamientos catastróficos excesivos, ¿no? Me van a correr, seguro me van a regañar, seguro el reporte que envié lo envié mal y entonces ya la empresa va a explotar y no, o sea, era el mensaje de cómo amaneciste y ya, ¿no? Pero imagínate eso cuando recibes 100 correos al día o 100 WhatsApps al día, o sea, es terrible. Vivir sin ese miedo, vivir viendo la vida como algo normal es maravilloso. Esta segunda persona, estamos ya a punto de terminar su proceso, cambio de trabajo a uno que ahora sí le pagan lo que tiene que ver con su capacidad, porque aparte es brillante, o sea, es súper inteligente, súper dedicada esta persona, pero pues lo mismo que le pasaba hacía que esto no funcionara, ¿verdad? Entonces ya tiene un trabajo donde valoran sus capacidades, está creciendo profesionalmente, mejoró sus relaciones con la familia, con la pareja, con las amistades, con ella misma, o sea, les cambia la vida, ¿no? Y ojo ahí, bien importante, no es un tema, porque luego aguas, pacientes y terapeutas, no es un tema de, es que yo soy buenísima, soy la mejor psicóloga de la vida. No es así, el que hace la chamba es el paciente. Por eso digo, yo tengo unos pacientes bellos, preciosos, hermosos, que trabajan maravilloso y que tienen mi admiración completa, porque digo, ay, ¿cómo pudieron salir de esto? Qué valiente eres por haber hecho eso, ¿no? Qué bien trabajaste que saliste de este caso y ahora tu vida es así, porque la chamba está ya que la... Así es. Bueno, pues ya para finalizar el podcast me gustaría que me platiquen cómo se sintieron con los temas de hoy, qué les gustó, ¿cómo te sentiste, Fabi? Pues mira, yo venía muy nerviosa y creo que hablé como perico, entonces van a tener ahí que estarle haciendo muchos cortes a la edición, bien, pero pues muy a gusto. Sí, creo que digo, a los dos, mi admiración para ambos, a ti como persona, a ti como profesional, a ambos los conozco aquí en 2 fases, entonces pues padrísimo que me hayan invitado, que me montonearan los dos, padrísimo, y pues yo encantada, ojalá que algo de lo que comparta sirva para que la gente se animen a ir a terapia, se animen a medicarse si es que lo necesitan, y pues en las empresas para que se animen a invertirle a la gente. Es la que hace la chamba al final del día. Así es, Andrea, ¿cómo te sientes? Yo pues muy agradecida con Edgar por invitarme. Me encanta este rollo de entrevistar del podcast. Y bueno, Fabi, pues lo dije al principio, estoy totalmente agradecida, soy tu admiradora. Y pues gracias por el tiempo, porque sé que está llena, ya tienes agenda llena, entonces pues muchas gracias a ambos. Ay, gracias. ¿Qué les digo? Que todos mis pacientes son bien chulos. Muchas gracias a los dos. Y bueno, pues creo que se hablaron muchos temas interesantes. Quedan muchos temas por ahí que creo que si hubiera alguna segunda ronda, pues podríamos tocar, que por ejemplo este tema de... hipnosis. Ajá. Sí, cierto. Y por ejemplo, este tema de que comentabas de esta muchacha que no podía atender el celular, también están temas como la procrastinación, temas donde de repente la salud mental impide que una persona trabaje y cómo a veces, creo que ya legalmente ya está estipulado, pero bueno, a veces no se tiene el conocimiento sobre estos temas. Bueno, pues muchos temas que quedan ahí al aire para en alguna segunda ocasión, pues que se puedan realizar. Gracias a las dos, pues tienen una agenda muy, muy ocupada y bueno, pues se pudo cuadrar y se pudo realizar el día de hoy y pues me siento muy, muy contento de este programa. Gracias a los dos por la invitación. Si nos pudieras compartir dónde te podemos contactar, algún mensaje final.
Sí, pues bueno, trabajo en consulta privada, el consultorio está en Aguascalientes, pero atiendo también en línea. Hay varios pacientitos que trabajamos en línea, a distancia, que viven en otros países incluso o en otros estados. Pues no sé, paso mi número Sí, o algo así. si gustas. No vaya Sí. a ser que me manden cosas ahí feas, pórtense bien. Es 449-118-7918, Fabiola Estrada a sus órdenes. Ya en otra ocasión estaremos hablando de la hipnoterapia clínica, que es como la rama de especialización que por ahí manejo, pero espero que me inviten al siguiente podcast a hablar de hipnosis Claro que sí. ericksoniana. Pero bueno, muchas gracias. Sí, es bueno, pues muchas gracias a todas las personas que siguen este contenido.